Cada año el mundo se come cerca de 1 millón de toneladas de pistachos. ¡Millones! Pero si lo piensas en piezas individuales, estamos hablando de miles de millones de pequeños frutos verdes que tuvieron que pasar por un viaje larguísimo antes de llegar a tu mano. Lo curioso es que cuando abres una bolsa de pistachos, ves algo sencillo: cáscaras abiertas, un toque de sal, un snack más. Pero detrás de cada uno hay años de espera, injertos de precisión, maquinaria gigantesca y plantas capaces de procesar más de 15.000 toneladas por temporada sin detenerse. Hoy, en este recorrido, vamos a entrar al mundo real del pistacho. Desde el momento en que no es más que una pequeña planta en un vivero de 400 metros cuadrados, hasta que se convierte en un fruto seco crujiente, pasteurizado, clasificado por tamaño y envasado en bolsas listas para viajar por todo el planeta. Vamos a ver cómo funciona una industria que se toma 6, 8, 10 años para preparar un árbol y después tiene menos de 24 horas para procesar su cosecha sin perder calidad. Todo empieza mucho antes del huerto que conoces por las fotos aéreas. La historia del pistacho moderno comienza en un lugar mucho menos glamuroso, un vivero cerrado, casi hermético, donde el clima se controla al milímetro. Aquí, sobre largas mesas y bandejas profundas, se siembran más de 1 millón de nuevos arbolitos cada año. No son árboles todavía, son pequeñas plántulas que se parecen más a hierbas delicadas que a los robustos pistacheros que soportarán toneladas de frutos en el futuro. El ambiente dentro del vivero no es casual. La humedad se mantiene alta y la temperatura ronda los 32 grados Celsius, simulando un clima cálido y estable. Para el pistacho, estos primeros meses son cuestión de vida o muerte. Un invierno brusco, una helada inesperada o un cambio de temperatura demasiado agresivo podría destruir la cosecha antes siquiera de existir. Por eso aquí adentro no hay improvisación. Sistemas de riego por goteo, minuciosamente programados, nebulizadores que elevan la humedad cuando el aire se seca y sensores que corrigen cualquier desviación antes de que el ojo humano la note. Durante los primeros 3 meses, estas pequeñas plantas reciben lo que podríamos llamar cuidados intensivos. El agua se dosifica en función del sustrato, no del capricho. Los nutrientes se ajustan en función del color de las hojas y la velocidad de crecimiento. Se revisan raíces, se descartan plántulas débiles, se corrigen ataques tempranos de hongos o insectos. Lo que sale de este vivero no es lo que se logró salvar. Es una selección muy estricta de los individuos que tendrán más probabilidades de resistir la vida real en el campo. Solo cuando las plántulas han desarrollado un sistema radicular suficiente y un tallo capaz de soportar el estrés del exterior, se les permite salir del ambiente controlado. En ese momento dejan de ser bebés de invernadero y se convierten en plantas jóvenes listas para enfrentar sol directo, viento, cambios bruscos entre el día y la noche y todas las sorpresas del clima. Se trasladan a los huertos, muchas veces en el Valle de San Joaquín, en California, donde el verano parece no acabar nunca. Durante el primer año en el campo, el trabajo del agricultor se centra en algo que, desde fuera, tal vez no se entienda: formar una buena estructura. El objetivo todavía no es que el árbol produzca, sino que crezca con un tronco fuerte. El injerto consiste básicamente en unir 2 vidas. Abajo, el tronco y las raíces robustas del patrón. Arriba, un pequeño trozo de Kerman cuidadosamente seleccionado. El agricultor realiza un corte preciso, expone el cambium, esa delgada capa viva bajo la corteza, y coloca el vástago en el ángulo justo, asegurándolo con cintas especiales. Si todo sale bien, en semanas ambos tejidos se fusionan, compartiendo savia, nutrientes y futuro. Sin este paso, ese árbol podría crecer durante décadas, sin dar un solo pistacho útil. Una vez injertados, los árboles se plantan siguiendo una geometría que a simple vista puede parecer un simple orden, pero que es pura estrategia. Hileras interminables de hasta 400 metros, distancias calculadas entre árbol y árbol, para que la luz penetre bien, para que las máquinas puedan pasar, para que el sistema de riego funcione con eficacia y para que, cuando llegue la floración, el viento pueda hacer su parte. Porque hay un detalle que pocos saben: solo las hembras producen frutos, pero necesitan a los machos para ser polinizadas. Por eso, dentro de las plantaciones,
Cada cierto número de hembras se incluye un macho, casi siempre en una proporción de 1 por cada 20 o 25 árboles. No se plantan al azar, se distribuyen de manera estratégica, formando patrones dentro del huerto para que cuando liberen su polen, el viento lo lleve de forma uniforme a todas las hembras. No se usan abejas como en otros cultivos. Aquí el principal polinizador es el aire que recorre los campos. A partir de aquí, la palabra clave es paciencia. A diferencia de un cultivo de verduras, que puede estar listo en pocos meses, el pistachero exige años de espera. Durante 6 o 7 años, el agricultor invierte sin recibir todavía el retorno en forma de frutos comerciales. Hay que podar, fertilizar, regar, proteger contra plagas, monitorear el suelo, cuidar el sistema de riego, vigilar las heladas invernales y las olas de calor del verano. Todo eso con un objetivo que parece lejano: llegar al momento en que los racimos de pistachos empiecen a formarse en las ramas. Cuando por fin el árbol alcanza la madurez productiva, algo cambia visualmente en el huerto. Las ramas ya no solo lucen hojas, sino racimos densos de frutos cubiertos por una piel externa, una especie de cáscara carnosa rojiza, que envuelve a la verdadera cáscara que conoces. Al principio, los frutos son cerrados y firmes, pero a medida que maduran, esa cáscara interna empieza a abrirse de manera natural, dejando ver una pequeña grieta. Esa apertura es una señal clara: el pistacho está listo. También es una vulnerabilidad. A través de esa grieta pueden entrar insectos, esporas de moho y cualquier contaminante del ambiente. Por eso, cuando llega el momento de la cosecha, el tiempo es el enemigo. La ventana ideal puede ser de apenas una semana. En esos días, el productor debe ser capaz de recoger cientos de toneladas de pistachos directamente del árbol, sin que pasen demasiadas horas expuestos a la intemperie. A primera hora del día, cuando el sol apenas empieza a subir y el aire es un poco más fresco, el silencio del huerto se rompe por el sonido grave de la maquinaria. Lo que entra en escena parece una mezcla entre tractor y máquina futurista. Son las cosechadoras de pistachos. A diferencia de otros cultivos donde la fruta se recoge una a una, aquí se sacude el árbol completo. La máquina se posiciona alrededor del tronco y lo sujeta con pinzas acolchadas que distribuyen la presión para no dañarlo. Luego, un sistema hidráulico genera vibraciones breves pero intensas. En cuestión de 5 segundos, el árbol entero tiembla como si hubiera pasado un pequeño terremoto controlado. El resultado es impresionante. Miles de pistachos maduros se desprenden de las ramas al mismo tiempo, cayendo sobre unas lonas o bandejas inclinadas integradas en la propia máquina. Estas superficies, diseñadas para amortiguar el impacto, conducen los frutos hacia un enorme tornillo sin fin que los eleva y los deposita en un remolque adosado. Cada remolque puede cargar hasta 4,5 toneladas de pistachos frescos y se llena en apenas unos minutos antes de salir del huerto hacia el siguiente punto de la cadena. Después de recorrer hasta 75 kilómetros desde los huertos, los remolques llegan a la planta de procesamiento. Desde arriba, lo que se ve es una corriente continua de pistachos con su cubierta externa rojiza, avanzando hacia grandes tolvas de recepción. Es el punto donde el campo se entrega por completo a la industria. A partir de aquí, todo ocurre dentro de estructuras de acero, túneles metálicos, columnas de secado y sistemas automatizados que casi no se detienen durante la temporada alta. El primer gran objetivo en planta es eliminar esa cubierta externa, la piel carnosa que recubre la cáscara dura. Para ello se utilizan equipos llamados despeluzadoras o despulpadoras. Los pistachos ingresan a cilindros donde, combinando agua y fricción controlada, la piel se desprende sin quebrar la cáscara. El agua no es solo un medio de transporte, también es una herramienta de selección. En grandes tanques los frutos se sumergen y gracias a la diferencia de densidad, las cáscaras vacías, restos vegetales y piezas dañadas flotan, mientras los pistachos llenos con su semilla bien formada se hunden. Este sencillo principio de flotación, aplicado en grandes volúmenes, permite retirar una parte importante del material que no sirve. Lo que realmente importa avanza hacia la siguiente fase, el secado primario. Los pistachos, todavía húmedos por el proceso de lavado y despulpado, suben por elevadores de cangilones hacia unas estructuras imponentes, columnas de secado de más de 10 o 12 metros de altura. Desde fuera parecen silos verticales,
Dentro, el flujo está cuidadosamente calculado. En la parte inferior de estas columnas, potentes ventiladores inyectan aire caliente, que sube a través de las capas de pistachos, eliminando la humedad superficial y parte de la interna. El objetivo no es convertirlos en piedra, sino llevarlos a un nivel en el que el grano interno esté protegido frente a hongos, pero aún conserve suficiente flexibilidad para seguir procesándose sin quebrarse. Los sensores miden temperatura y humedad del aire de salida para ajustar el sistema en tiempo real. Demasiado calor podría tostar el fruto antes de tiempo, muy poco, y la humedad residual sería un problema en almacenamiento. Una vez secos en esta primera etapa, los pistachos están listos para una fase que podría sorprender a cualquiera que imagine que todo se vende de inmediato. No es así. Aunque la cosecha se recoge en un periodo relativamente corto, el consumidor demanda pistachos todo el año. Por eso, una parte enorme de la producción se destina al almacenamiento a largo plazo. En la planta, gigantescas estructuras de almacenamiento se elevan hasta 20 metros, formando hileras de contenedores donde se pueden guardar cientos de millones de pistachos en condiciones frías y secas. Dentro de estos silos o contenedores, la temperatura se mantiene baja y la humedad relativa bajo control. A veces incluso se utiliza atmósfera modificada, reduciendo el oxígeno disponible para limitar la actividad microbiana e impedir el desarrollo de insectos. Así, los pistachos pueden permanecer en reposo durante meses sin perder su calidad ni su capacidad crujiente, esperando su turno para entrar en la línea de selección fina, tostado y envasado. Cuando llega ese momento, los pistachos almacenados se vuelven a poner en movimiento. Se transportan en grandes cajas o contenedores hacia una zona de clasificación que en algunas plantas puede ocupar más de 10.000 metros cuadrados. Aquí ya no se trata solo de separar bueno de malo. Ahora el objetivo es mucho más específico. Agrupar por tamaño, por apertura de cáscara, por color y por calidad visual general. Las primeras máquinas que encuentran son las calibradoras por tamaño. Son equipos vibratorios o de rodillos perforados que sacuden los pistachos mientras avanzan. Los frutos más pequeños caen a través de orificios más estrechos. Los medianos y grandes continúan su camino hacia salidas diferentes. De esta forma, se obtienen lotes uniformes que luego podrán venderse como tamaño estándar, tamaño grande o extra grande. Esta clasificación no es capricho. El tamaño influye en el precio, en la experiencia de consumo y en la presentación final del producto. El siguiente reto es distinguir entre pistachos abiertos y cerrados. Los que ves en el supermercado con la cáscara ligeramente abierta son los favoritos del consumidor. Los completamente cerrados, aunque internamente pueden estar perfectos, no son tan atractivos para el mercado de snack y a menudo se destinan a industria, donde se pelan para usar el grano en repostería, helados o mezclas. Para separarlos, se utilizan grandes tambores giratorios, inclinados y perforados de forma estratégica. A medida que los pistachos ruedan y se agitan, la diferencia en la abertura de la cáscara hace que unos se enganchen o se alineen de cierta forma, mientras otros no. Combinando ángulo, vibración y gravedad, la máquina consigue canalizar cada tipo hacia su propio camino. Después llega una de las tecnologías más impresionantes del proceso: los escáneres ópticos. Cada pistacho, literalmente cada uno, pasa frente a cámaras de alta velocidad y sensores que leen color, forma, manchas y defectos externos en milésimas de segundo. La máquina compara esa información con parámetros programados: tonos de verde, ausencia de manchas oscuras, uniformidad de la cáscara. Si detecta algo anómalo, no hay pausa ni mano levantada. Una microválvula lanza un chorro de aire que desvía ese fruto indeseado hacia un canal de descarte. Así se pueden procesar hasta 5 toneladas por hora, expulsando solo alrededor de un 3% de frutos que no cumplen los estándares. Y aún así, la industria no se fía únicamente de las máquinas. Después de la clasificación óptica, muchas plantas incorporan una última línea de inspección humana, filas de operarios expertos, con iluminación intensa y cintas de velocidad controlada, revisan a ojo lo que la tecnología dejó pasar. Buscan fisuras raras, defectos sutiles, restos de piel externa o cualquier señal de daño. Con un simple gesto apartan los frutos problemáticos y permiten que solo los pistachos más impecables sigan adelante.
Lo siguiente puede sorprender. Antes de tostarse y envasarse, los pistachos pasan por un proceso de pasteurización, es decir, se someten a temperaturas en torno a los 112 grados Celsius para eliminar posibles hongos o patógenos sin llegar a cocer el fruto por completo. Esta etapa suele realizarse en túneles cerrados, donde el aire caliente circula de forma uniforme. La idea es clara: reducir riesgos microbiológicos al mínimo antes de que el producto salga al mercado. Inmediatamente después, se ajusta de nuevo la humedad en secadoras industriales hasta llegar a un objetivo muy específico, alrededor de un 5%. Ese es el punto donde el pistacho encuentra su equilibrio ideal, suficientemente seco para ser crujiente, para no desarrollar hongos en almacenamiento, pero no tan reseco como para romperse con facilidad o perder su textura agradable en boca. Sensores de humedad y temperatura controlan el proceso con precisión constante. Si el lote sale por encima del objetivo, vuelve a secado. Si sale por debajo, se ajustan tiempos y parámetros para el siguiente. A partir de aquí, el pistacho está listo para asumir su personalidad final. Algunos se quedarán como pistacho natural, tostado sin sal. Muchos recibirán un baño ligero de salmuera para convertirse en el clásico pistacho salado que conoces. Otros pasarán por tambos mezcladores, donde se les añade limón, chile, especias o mezclas de sabores más arriesgadas. En estos equipos, el fruto se mantiene en rotación constante, mientras se le rocía la mezcla líquida o en polvo, logrando una cobertura uniforme. Después, una última pasada por aire caliente fija el condimento a la superficie de la cáscara. La recta final ocurre en la línea de envasado. Los pistachos ya tostados, secos y condimentados se descargan en tolvas que alimentan balanzas electrónicas. Estas balanzas son capaces de pesar con precisión porciones de 50, 100, 200 gramos o más, combinando pequeños flujos hasta alcanzar el peso exacto. Cuando lo logran, liberan la dosis hacia la parte superior de una máquina formadora de bolsas. Láminas de plástico o material compuesto se sellan por los lados, forman un tubo, se cierran por abajo, reciben los pistachos y se sellan por arriba. En cuestión de segundos, cada bolsa queda formada, llenada y sellada. En muchos casos, antes del cierre final, se inyecta una pequeña cantidad de gas inerte, como nitrógeno, para desplazar el oxígeno del interior de la bolsa y alargar la vida útil del producto. Después, un sistema de impresión marca en cada paquete la fecha de producción, se apilan en palés y entran en una última fase de almacenamiento temporal antes de salir hacia centros de distribución, supermercados y tiendas de todo el mundo. Detrás de cada pistacho aparentemente simple hay una combinación de agricultura paciente, ingeniería de precisión y logística masiva. Un árbol que tardó 6 años en producir, una planta capaz de procesar toneladas diarias y un sistema que permite que algo tan frágil como un fruto recién cosechado se convierta en un snack estable, seguro y delicioso, que puede viajar miles de kilómetros sin perder su esencia. La próxima vez que te sientes frente a una bolsa de pistachos y empieces a abrir cáscara tras cáscara, tal vez valga la pena detenerte un segundo y pensar en todo el proceso que hay detrás de ese sonido, porque lo que parece un simple crack es, en realidad, el final de una cadena que empezó muchos años antes y a muchos kilómetros de distancia. Si te gustó este recorrido por el mundo del pistacho, suscríbete al canal Proceso Completo. Dale like a este video y cuéntame en los comentarios qué otro alimento, máquina o proceso te gustaría que desarmáramos paso a paso, desde el origen hasta el producto final. Aquí seguimos el camino real de las cosas que ves todos los días, aunque casi nunca veas cómo se hacen.